Avance de las reformas emblemáticas del gobierno, ¿qué pasa sobre todo en materia de pensiones? Que hemos tenido novedades en los últimos días. ¿Qué pasa también con los temas políticos contingentes que están dando vuelta? Lo vamos a abordar con la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, bienvenida. Bien, buenos días, gracias. Una vez ya pasando el plebiscito, todo lo que implicó y todo lo paralizado, ¿no?, que se había generado en la agenda, ¿cómo ve, cómo les ha ido con el llamado del gobierno a la oposición para que ahora sí puedan llegar a los acuerdos que han estado tratando de hacer durante ya prácticamente 2 años? Sí, bueno, lamentablemente por ahora no hemos recibido una buena recepción de de todas las bancadas y partidos de la oposición. De algunas sí, pero de otras no. Y yo creo que falta humildad, ¿cierto?, en la derrota, porque cuando hay un resultado del plebiscito el día domingo, que a nuestro juicio, y al menos también lo que se ha señalado por otras actorías en términos de evaluación, es que el tratar de imponer una visión, ¿cierto?, al otro y no construir acuerdos, también es castigado el día domingo y uno podría decir mirado en perspectiva durante todo el proceso constituyente. Y lo que se espera de aquí en adelante es poner disposición para construir acuerdos. Y por parte del gobierno, respecto en particular a la reforma de pensiones, se ha mostrado bastante flexibilidad, en donde ya no estamos hablando de la postura original respecto al seguro social, sino más bien de una propuesta intermedia. Y que uno ya podría decir que en la primera propuesta el gobierno presentaba la posición de un sistema mixto, de la construcción de un sistema mixto. Bueno, ahora incluso se va un paso más allá respecto a eso para poder construir acuerdos y que la reforma de pensiones avance. Y lamentablemente algunos sectores no han recibido, como te decía, con la derrota con humildad. Desde el punto de vista de cuánto se cede o no, pareciera que uno de los puntos de mayor disputa está en cuánto va a la cuenta individual, porque la oposición quiere que todo vaya a una cuenta de capitalización individual, y en eso no hay una diferencia mayor. Siguen siendo los mismos dos puntos que ya se habían anunciado hace bastante tiempo, solo que se cambia una distribución y se incorpora algo que desde la oposición catalogan algunos como un impuesto encubierto, lo que tiene que ver con la sala cuna. Pero en cuanto a capitalización individual, se mantiene lo mismo. Entonces, ¿qué se está cediendo ahí en el fondo? No, mira, yo primero esta no es la reforma propuesta por el gobierno. La reforma propuesta por el gobierno era los 6 puntos, ¿cierto?, a seguro social, entendiendo que el seguro social lo que garantiza es incrementar las jubilaciones de los pensionados actuales, además de pensar en el futuro, pero también generar un incremento inmediato de las jubilaciones. Estamos hablando de que a quienes hoy día se pensionan ya retribuiría este aumento de jubilación en un 0,1 UF por año cotizado, es decir, independiente de que no haya cotizado en el seguro social, ya incrementaría por este 6% de cotización adicional que van a tener los trabajadores y por la concepción de seguro social verían incrementadas sus jubilaciones. Entonces, la defensa de ese principio, que nos parecía muy relevante, lamentablemente no ha tenido una buena acogida por parte de la oposición. Pero, sin embargo, el gobierno cede, ¿cierto?, incorporando estos 2 puntos a capitalización individual, dos puntos además de los 10 puntos, ¿cierto?, que llevan a capitalización individual y que esa mirada, ese sistema de pensiones, lamentablemente es muy a largo plazo. O sea, estamos hablando de incrementos que hay que esperar toda una vida, ¿cierto?, de recaudación, de poner las cotizaciones en el fondo individual, y que es lo que ya tenemos, ¿cierto?, en donde vemos que hay malas jubilaciones con ese tipo de sistema también. Entonces, la idea era complementar, ¿cierto?, tener capitalización individual, pero también tener un seguro social que sea viable, ¿cierto?, en términos del incremento. Si no, va a ser un incremento cada vez menor en la medida que se vaya achicando este seguro social. Y Ahora, sobre todo para las mujeres afecta, ¿cierto? Y ahí quería poner ese puntito, solamente eso para, para cerrar eso, porque el 1% que vaya destinado a pensar en fomentar el empleo formal de las mujeres. Se supone que esa también debiese ser, y al menos así se dice en lo discursivo, una preocupación transversal. Se dijo en las mesas también técnicas de pensiones que las jubilaciones de las mujeres también eran más bajas por las labores de cuidado, por la falta de empleo formal, y por lo mismo hay que hacerse cargo de ello. Y qué mejor que hacerlo dentro de la misma reforma de pensiones. ¿le parece que eso puede generar un problema? Porque tal como le decía, ya han surgido algunas críticas que esto podría ser una reforma tributaria encubierta dentro de la reforma de pensiones, e incluso inconstitucional eventualmente, porque no se puede generar un impuesto con un destino específico a qué se quiere gastar. Esto está en un proyecto de ley que se está discutiendo en paralelo y se
está medio paralizado en realidad, de la vacuna universal, cuyo proyecto también tenía su financiamiento. ¿Por qué mezclarlo con esto y generar todo este debate que puede hacerlo más lento todavía? Bueno, lo primero es que yo todavía no comprendo que existan críticas por tener esa lacuna universal, ¿cierto? No, es que no Por existe crítica poder porque avanzar en la ese empleabilidad proyecto, formal. diputada, lo presentaron en el gobierno anterior. La crítica es que se meta en la reforma a pensiones y no se discuta como ya está por separado, como juicio de esas personas corresponde. No, claro, claro, pero es que el tema es que en las jubilaciones sí se ve la diferencia entre mujeres y hombres por las labores de cuidado. Entonces, cuando se dice existen estas diferencias, pero no se hacen cargo, al final lo que yo entiendo es que no se asume, o más bien se parte desde la irresponsabilidad con las mujeres, el no acoger siquiera la intención, porque no han visto la propuesta y ya están diciendo que no les gusta. O sea, ¿no les parece prioritario entonces hacerse cargo de la empleabilidad de las mujeres dentro de la reforma de pensiones? A mí me parece que debiese ser una prioridad sí o sí. Y de Pero ellos hecho, también, creo pero en un que proyecto como está por separado. Y que lo pueden es discutir, de hecho, que ahora mismo con no, suma no, no, urgencia porque lo resuelven. el proyecto es hacia las que actualmente van a tener que hacerse cargo de la sala cuna universal y eso se va a discutir en ese lugar. Pero cuando hablamos de fomentar el empleo formal mediante las cotizaciones, porque de eso se trata también, ¿cierto? El poder fomentar que las mujeres sean también incorporadas, ¿cierto? De manera formal dentro del empleo, también debiese tener una acogida dentro de la reforma de pensiones. Pero independiente de eso, yo creo que hacer una crítica a priori sin ver siquiera cuál va a ser la propuesta, me separa respecto a los objetivos. Yo creo que la reforma de pensiones sí se debe hacer cargo de las diferencias brutales que existen en las jubilaciones entre hombres y mujeres. Y ese objetivo creo que debe cubrirlo el Seguro Social. La fórmula, cómo eso se lleva a cabo, ¿cierto? Puede ser objeto de discusión, pero a mí me preocupa, ¿cierto? Que ya el objetivo o la intención que se traza, la respuesta sea con un portazo en la cara, porque eso es no hacerse cargo o hacerse cargo de manera muy irresponsable de un tema que me parece a todas luces debiésemos también abarcar. Y yo solo con esto cierro, creo que, a ver, cuando hablamos además de la intención, ¿cierto? De que el objetivo sea incorporar las lagunas, ¿cierto? El que las mujeres puedan ver aumentadas sus cotizaciones. De eso se trata, ¿cierto? Ese 1%. Y de poder contar con fondos adecuados, eso no es un impuesto más. Yo también quiero rebatir ese tipo de argumentaciones. Las cotizaciones eh, son parte de la seguridad social, ¿cierto? Y la cotización del empleador, del trabajador, tiene ese objeto, como el seguro de cesantía, ¿cierto? Que también es una cotización dirigida. El seguro de cesantía va dirigido para cuando uno está en esa situación poder contar con esos recursos. Bueno, acá podríamos decir que puede tener una lógica similar y no lo tratamos, ¿cierto? El seguro de cesantía como si fuera un impuesto. Hubiera sido quizá una mejor idea presentar las indicaciones en vez de anunciarlas, porque se genera todo este debate que usted dice que efectivamente son puras especulaciones, porque más allá de los detalles muy por encima que se han dado a conocer, no conocemos realmente las particularidades, cómo funcionaría, cómo, y todo lo demás. Mira, yo lo que espero en realidad, más allá de todo este debate, es que demos la discusión en el Congreso lo antes posible. O sea, ya hemos estado 2 años, que podríamos decir, ha generado un debate, un diálogo político, social importante para incorporar en la reforma, pero ya no hay más tiempo que perder. Si seguimos esperando, no vamos a tener reforma de pensiones. Eso ha pasado en los periodos pasados, ¿cierto? Uno ve, se presentan los proyectos, se necesitan 2 trámites legislativos todavía y ni siquiera terminamos uno. Entonces, yo, más allá de la discusión sobre la forma, ¿cierto? En esto además se han hecho mesas que han incorporado en el diálogo a distintos sectores, o sea, por lo menos respecto al ejercicio de escuchar al otro, eso ha existido. De flexibilidad en la posición también por parte del gobierno. Yo lo que espero es que todos tengamos la intención de construir un acuerdo y para eso no se puede pedir que el 6% vaya a capitalización individual entero, porque eso es negar las necesidades que tienen las mujeres, las brechas, ¿cierto?, en pensiones que existen, y también negar que necesitamos aumentar las jubilaciones de los pensionados actuales y no solamente pensar en el futuro. Diputada, hay otra crisis que está a punto de estallar, o ya está estallando más bien de poquito, es la crisis de salud y el tema de las ISAPRES. ¿Cómo ve usted que se está abordando eso? Ya hemos visto divisiones incluso en el sector de las ISAPRES, abandonando algunas de ellas la asociación, soluciones que califican como parte.
ex autoridades acusando al gobierno de alguna manera de querer dejar caer el sistema. Bueno, esto está haciendo agua por todos lados. ¿Cómo ve que se está canalizando esa discusión y lo urgente que es que se busque zanjarla de alguna manera? Sí, o sea, es que lo que necesitábamos hace mucho tiempo es tener un sistema de salud, ¿cierto? Con una cobertura universal, tener un sistema de también desde la salud, desde la perspectiva de la salud, que sea un derecho, ¿cierto? Y no que simplemente cuando uno tiene recursos lo puede pagar. Con todo lo que ha pasado con las ISAPRE, además, incorporando discriminaciones arbitrarias, en donde el Poder Judicial tuvo que también involucrarse en los casos particulares, porque al final terminó siendo la generalidad de los casos también, en donde hay una responsabilidad tremenda y nula autocrítica por parte de la ISAPRES, que yo creo que no ayuda a que se pueda también llegar a conclusiones y buen puerto respecto a la crisis en particular que ellas están viviendo. Y claro, el Ejecutivo puede presentar, como lo hizo en el ajuste del sector público, un ajuste respecto a, en el fondo, los tiempos en que se iba a implementar esta alza del ICSA, pero también las ISAPRES deben poner su parte y ahí yo no veo disposición. Ahora, nosotros, en virtud de esa discusión que se dio del reajuste del sector público, que voy a insistir en esto, no, obviamente no va a resolver el problema. O sea, el problema es mucho más sistémico, es mucho más global, incorpora el poder implementar una reforma de salud en serio, haciéndose cargo del sistema público, que es donde ya tenemos la mayor cantidad de población, también fomentándolo, ingresando mayor presupuesto fiscal para que eso sea sostenible y que el sistema de salud público sea bueno, sea de calidad. Entonces, ahí hay tres patitas. Esta primera, que entiendo hoy además se vota en el Senado, no creo que sufra muchas modificaciones, al menos por lo que vi en la Comisión de Hacienda ayer, y ya podríamos pasar a que sea ley. La ley corta de ISAPRES, que tardó muchísimo su trámite, y yo espero que ahora pueda pasar a la Cámara de Diputados en enero. Ese fue el compromiso también del Ejecutivo al momento de señalar que va a presentarle la urgencia de discusión inmediata, y también ahí ver, por ejemplo, ponerle límite a la ISAPRES, que no puedan repartir utilidades, que también puedan nivelar su gasto administrativo y en otros ámbitos, por ejemplo, la publicidad, que también es cuestionable en la situación crítica en la que se encuentra, y sobre todo poniendo el foco que los afiliados sean protegidos, que es lo más importante, Ahora, los plazos ya están muy acotados. por cierto. ¿Hay algún cronograma, hay algún nivel de urgencia para que esto no se siga dilatando? O sea, la ley corta de ISAPRE debe salir del Congreso en marzo para que lleguemos a tiempo en la implementación del fallo, el adelantamiento, ¿cierto?, de las alzas del ICSA, para que todo eso logre implementarse bien, debe salir en marzo del Congreso, ¿no? No hay más tiempo, por eso ya terminó el tiempo que tenían en el Senado para conocer el proyecto. Y por otro lado, también quiero plantear, la reforma de salud tampoco tiene mucha espera, porque estos son como pequeños parches para resolver la situación, digamos, de las ISAPRES en particular, de este momento, pero no respecto al sistema. ¿Cuál va a ser el rol de las ISAPRES en ese sistema? ¿Cuál va a ser la situación del sistema público? FONASA, Sí, ¿cierto? por ¿Cómo supuesto, vamos a hay que hacer una fortalecerlo y reforma todo mucho eso? mayor, como dice usted, Por cierto. una reforma integral de todo el sistema, no solo un parte en particular a propósito de un fallo de una cosa para la ISAPRE. Exacto. Y Eso para eso, y eso también ya está cada vez tomando más urgencia, ¿cierto? En la medida que tenemos esta situación ahora con las ISAPRES. Entonces, em, tampoco tenemos mucho tiempo más para esa reforma. Y esa debiese ser una prioridad para el gobierno y también para el Congreso. Diputada, todo esto en un contexto complejo. Ya tuvimos el plebiscito, ya tenemos los claros ganadores perdedores, si bien se ha generado algunos temas medio difusos, pero dentro del gobierno, dentro del oficialismo, también han habido algunos roces internos. A propósito, por ejemplo, de la permanencia de Miguel Crispi en el segundo piso, hemos visto un partido socialista, si bien retrocede cada cierto tiempo respecto a cosas que dicen, pero aumenta las presiones para que él salga. ¿Cómo ve que esto no se pueda ir ramificando? Porque no solo piden la salida de Crispi, sino que también han cuestionado la estrategia o piden que se cambie la estrategia, cómo se está abordando todo este caso.
Bueno, lo primero que quiero plantear es dónde tenemos las prioridades como oficialismo. Eh, el gobierno y también el comité político, partiendo desde el presidente, han sido muy claros con la señal hacia la ciudadanía, que las prioridades van a estar en la agenda de sus necesidades. Y las necesidades las han dicho además, seguridad, crecimiento económico, hacernos cargo de las reformas pendientes, salud, como estábamos conversando recién, pensiones, pacto fiscal para el financiamiento de todas estas necesidades. O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos una agenda bien repleta para buscar ripios entre nosotros. Y ahí creo que nuestra principal voluntad y enfoque debiese estar en colaborar para que esos acuerdos tan importantes y tan difíciles de alcanzar, o sea, todos sabemos lo difícil que es en este marco, ¿cierto? Un Congreso con hartas bancadas, diferencias, poder construir esos acuerdos. Entonces, ¿dónde está nuestro principal enfoque? Esa es la pregunta que me hago respecto a estas voces. Yo al menos, y esa es la voluntad del Frente Amplio, ponernos a disposición del gobierno para hacer avanzar su reforma y no estas diferencias que solamente enturbian nuestro foco, que debiese ser las necesidades sociales. Ya, pero independiente del foco, porque objetivamente, como dice usted, lo más importante debería ser abordar los problemas urgentes, seguridad, entre las otras cosas que hemos estado conversando, pero sí, objetivamente hay un problema. Y en la medida que sigan estos casos, sigan las investigaciones, ya Miguel Quispe ha sido citado a declarar como imputado, o sea, esto va a seguir, es una investigación de largo aliento que vamos a tener este goteo tan doloroso y duro, me imagino, para el gobierno y para toda la clase política en general, de nuevas indagatorias, de nuevos eventuales culpables, para que hablar de la acusación constitucional del ministro Monte en paralelo. ¿No sería mejor quizás zancar esto de alguna manera en vez de prolongarlo? Es que ahí el tema es dónde se zanja. Y acá tenemos investigaciones judiciales que están siguiendo un curso. Se está anunciando esta acusación constitucional contra, bueno, ya se presentó en realidad, ahí está siguiendo su curso, contra el ministro Montes, pero sin antecedentes suficientes que acrediten su responsabilidad, porque cuando uno habla de este tipo de hechos es acreditar la responsabilidad individual, ¿cierto? No acusaciones al voleo. Y en ese sentido, ni siquiera esa acusación tiene los suficientes votos para poder seguir en su tramitación dentro del Congreso para pasar ni siquiera la primera etapa. Entonces, a mí me parece cuestionable, ¿cierto?, que en virtud de ese ruido que quiere generar la derecha, que lo ha generado durante todo este tiempo, la comisión investigadora fue lo mismo, ¿cierto? Ahora la acusación contra el ministro Monte, y así hemos tenido un suma y sigue. Está bien, si hay responsabilidades que asumir, que se asuman, el caiga quien caiga, que lo hemos visto, vamos a ser insistentes en eso, creemos que se debe respetar. Yo al menos en esto creo que hemos sido lo suficientemente tajantes, tanto con quienes han estado involucrados desde nuestras filas, como también con quienes podrían posiblemente estar involucrados y que inclusive pueden ser parte de la derecha. O sea, cuando hablamos de la situación de los convenios, también involucraban a su sector. Y cuando involucró a su sector, no quisieron investigar, como así sucedió en la comisión investigadora. Entonces, más allá de eso, creo que lo importante es que si fijamos criterios, esos criterios deben ser para todos por igual. Y deben ser porque lo importante es proteger los recursos del Estado, ¿cierto? Fijar criterios que se respeten en el futuro y prevenir que este tipo de situaciones no ocurran. Esa Ahora, debiese ser la orientación. como usted dice, si se fijan criterios deben ser siempre igual, quizá uno podría volver a la salida del ministro Jackson. Él salió. Y en ningún caso se acreditó ni se puso ante el juicio que él haya sido culpable o haya tenido una vinculación directa, todo por el contrario. Pero igual terminó saliendo para no generar más de este ruido. ¿No debería quizá ocurrir algo parecido con Miguel Crispi? Esa fue la decisión que tomó el ministro en conjunto, ¿cierto? En el diálogo con el presidente en un momento político que además se estaba poniendo, y esa fue la situación, se estaba poniendo como condición Para las que el negociaciones. ministro saliera para poder sentarse a conversar en materia de reforma de pensiones. Y lo que sucedió, bueno, es que además la enseñanza que nos deja ese tipo de acciones que no resulta, porque en el fondo, ¿qué es lo que hizo la derecha? Inmediatamente siguió teniendo una posición de obstaculizar la reforma de pensiones. Entonces, al final
son puros gallitos políticos, ¿cierto? No hay un resultado objetivo que vaya en pos de las necesidades sociales, solamente quieren hacer el punto y enturbiar un debate que además, cuando se pone como rehén, ¿cierto?, a la sociedad en el sentido de tratar de avanzar en las jubilaciones, es una cosa que no se puede sostener en el tiempo. Yo creo que la ciudadanía sabe, lo ve, cuando los escuchan sus discursos, me parece que es poco juicioso, ¿cierto? El hacerle caso, ¿cierto? A quienes solamente quieren obstruir y no quieren colaborar en tener un mejor país, así de simple. Muchísimas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, que estén bien. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros informándose acá en emol.com.